Ahora vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 4 con respecto a la actividad número 3 de matemáticas. Construimos canaletas empleando una función. Dice, Martín Fernández necesita construir canaletas para el techo de su casa por las inminentes lluvias que el Senami ha pronosticado. Para ello, cuenta con planchas de 300 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho con recubrimiento de zinc, que las hace resistentes a la acción corrosiva del medio ambiente. Para concretar su proyecto, basta con doblar hacia arriba algunos centímetros de cada lado, como se muestra en la figura. En la figura tenemos una plancha de 360 centímetros por 16 centímetros y la forma cómo se va a doblar. Según el texto empleado, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué valores pueden tomar las pestañas que se van a doblar hacia arriba para obtener la canaleta del diseño que se muestra en la figura? Pregunta 2. ¿Cuál es la función que modela la capacidad que va a tener la canaleta elaborada? Pregunta 3. ¿Qué tipo de función es y qué forma tiene su gráfica? Pregunta 4. ¿Cuántos centímetros deben doblarse para que la canaleta tenga el mayor volumen? Bueno, tomen atención. Para ello, utilizaremos el método de George-Polya. Comprendemos el problema. Pregunta 1. ¿Cuáles son las dimensiones de la plancha? Como ya hemos leído el problema, vamos a contestar que las dimensiones de la plancha son 360 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho. Pregunta 2. ¿Qué forma geométrica tiene la figura cuando se doblan los extremos de la canaleta? La figura tiene la forma geométrica de un paralelepípedo cuando se doblan los extremos de la canaleta. Quiere decir que sus lados son formas rectangulares. Pregunta 3. ¿Cuáles serían las dimensiones de la canaleta? Del gráfico podemos observar que la base de la canaleta vamos a tener como largo 300 centímetros y como ancho 16 menos 2x. ¿Ya? ¿Por qué 16 menos 2x? Porque ya en el lado tenemos 2 veces x y lo que nos falta, como toda esa longitud vale 16, sería 16 menos 2x. Y la altura de la canaleta es x. Pregunta 4. ¿Cuál es la expresión que representa el volumen de la canaleta? Ustedes saben que la expresión que representa el volumen de la canaleta, simplemente el volumen es igual a la base por la altura. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación. Para dar respuestas a las preguntas de la situación debemos hallar el volumen en función de x. Ejecutamos la estrategia o plan, desarrollamos, ¿no? Entonces, número 1 nos dicen, el valor de la medida de una longitud siempre es positivo, es decir, mayor que 0. Según esta afirmación, ¿qué valores tomará la variable x en la base de la canaleta? Nos dicen, los valores que tomará la variable x en la base de la canaleta será x menor que 8, pero mayor que 0. ¿De dónde se saca esa condición? Ya saben que, miren, uno de los lados de la canaleta va a 16 menos 2x. Entonces, el mayor valor que puede tomar es 8. 8 no puede tomar porque esa longitud se hace 0. Tiene que ser menor que 8. ¿Ya? 2 por 8 es 16, si fuera 8 me sale 0, pero eso no tiene que ser nunca 0, por lo tanto tiene que ser menor que 8. ¿Ya? Seguimos con la siguiente pregunta.
Número 2. Según los resultados obtenidos en la actividad anterior, responde a la primera pregunta de la situación. La primera pregunta de la situación es: ¿qué valores pueden tomar las pestañas que se van a doblar hacia arriba para obtener la canaleta del diseño que muestra la figura? Vamos a responder: los valores que pueden tomar las pestañas que se van a doblar hacia arriba para obtener la canaleta del diseño que muestra la figura son infinitos, pero tomaremos algunos con números enteros. Ahí tienen el dibujo de la canaleta inicial. Entonces vamos a dar algunos dibujos respecto a la altura y al ancho. Ustedes ya saben que el ancho de la canaleta nos podemos dar cuenta que x es menor que 8, porque si no se hace 0,8, ¿no? Entonces vamos a tabular. Miren, cuando x vale 1, la altura vale 1, ustedes colocan 2 por 1, 2, 16 menos 2 sería 14. Cuando vale x 2, miren, ustedes se dan cuenta que acá 2 por 2 es 4, 16 menos 4 es 2. Entonces ahí tenemos unos cuantos valores. Cuando es 3, miren, el ancho vale 10, cuando la altura es 4, su ancho vale 8, cuando la altura es 5, ya saben que su ancho vale 6, y cuando su altura es 7, su ancho vale 2. Quiere decir que es una función, miren, si se dan cuenta, el ancho va disminuyendo, ¿no? Y su altura va aumentando. Entonces la siguiente pregunta me dicen: si x, 16 menos 2x y 300 centímetros representan las dimensiones de la canaleta, ¿cuál es la función f de x que modela el volumen de la canaleta? Responde la pregunta o la segunda pregunta de la situación. Como ustedes pueden observar, el volumen es igual a la base por su altura. Reemplazamos los valores. Entonces, la función f de x que modela el volumen de la canaleta es: volumen es igual a base por altura. Reemplazamos la función, todo expresamos en x. Miren. Entonces, el volumen es f de x. La base ya saben que es 300, es la longitud, y el ancho es 16 menos 2x. La altura es x. Efectuamos la multiplicación y vamos a obtener al final una ecuación de segundo grado. Pregunta 4 dice: ¿qué tipo de función es f de x? ¿Qué forma tendrá su gráfica? Responde la tercera pregunta de la situación. Entonces vamos a responder exactamente, esa es la pregunta, ¿ya? Para saber qué tipo exactamente es, vamos a desarrollar la función. Desarrollamos, ya saben que multiplico 300 por x, después el 300x multiplica cada uno de ellos, y resulta que f de x es igual a 4800x menos 600x al cuadrado. Ya saben que estoy multiplicando primero por 16 y luego por menos 2x. Voy a ordenar la ecuación cuadrática simplemente, ¿ya? Primero la parte cuadrática, después la parte lineal. Ya tenemos la función. Ustedes muy bien saben que por teoría esta es una ecuación de segundo grado, ¿ya? O una ecuación cuadrática. Su gráfica ya saben que es una parábola que se abre hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Siguiente pregunta, dice 5. En una función de segundo grado de la forma f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a es diferente de 0, para que f de x tenga un valor máximo, se determinan las coordenadas de su vértice. En este caso, x es igual a menos b sobre 2a. Calcule el valor de x para que f de x tenga el máximo volumen. Entonces, primero desarrollamos la función, ¿ya? Vamos a desarrollar, ya lo hemos desarrollado anteriormente, y vamos a obtener que f de x es igual a menos 600x al cuadrado más 4800x. Ya saben que el coeficiente a es menos 600.
B es 4800 y C es 0. Reemplazamos en la fórmula x es igual a menos b sobre 2a, que es la abscisa del vértice. Miren, ¿qué vamos a obtener? Que x va a ser igual, ya saben que b es positivo, pero por el signo antecedido me daría menos 4800 sobre 2a, a vale menos 600. Cancelamos los ceros, sacamos si desean sexta y sexta, y me va a quedar que x es igual, miren, a 4. Estamos trabajando en centímetros, ¿ya? Entonces, lo que vamos a doblar son 4 centímetros, que viene a ser su altura, ¿no? Ahora me piden calcular el valor para que f de x tenga el máximo volumen. Entonces, va a tener su máximo volumen cuando x, la función f de x, se iguala o x es exactamente igual a 4. Entonces reemplazamos, el máximo valor será, ya saben que y quiero hallar el máximo valor, que es igual a f de 4, reemplazamos menos 600 por 4 al cuadrado más 4800 por 4. Efectuamos esa expresión y obtenemos que y será igual a 9600 centímetros cúbicos, que viene a ser el volumen máximo. Reflexiono sobre el desarrollo. Me preguntan, ¿el procedimiento empleado ayudó a resolver las preguntas de la situación? ¿Por qué? El procedimiento empleado sí me ayudó para resolver las preguntas de la situación. Primero hemos encontrado el volumen en función de x, que ha sido una función cuadrática, y luego hemos encontrado el volumen máximo, que se encuentra en el vértice, ¿no? Pregunta número 2. Describe otro procedimiento para encontrar el valor de x, de modo que el volumen de la canaleta sea máximo. Dice, otro procedimiento para encontrar el volumen de x, de modo que el volumen de la canaleta sea máximo, es a partir de la función que encontraremos, que es la ecuación ordinaria, donde se puede obtener fácilmente el valor del vértice de la parábola. También podemos encontrar, ya saben, haciendo el gráfico de la función cuadrática o de segundo